Lo último que recuerdo es a mi padre cuando cierran las puertas del box de paradas, la cara de mi padre. En el box de paradas yo cierro los ojos y muero. Y en ese momento mi alma se sale del cuerpo y se coloca como arriba de la habitación, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a verlo todo desde un lugar en el que todo lo que siento es una paz totalmente indescriptible y un amor que invade todo mi ser. Y además ahí ha venido mi hermano muerto a por mí. Es que me cuesta, como yo no era creyente me cuesta utilizar ciertas palabras, pero yo desde que volví sé que estoy con Dios. La fe es absoluta porque no necesito tener fe, porque sé lo que viví. Entonces cada cosa y cada día que necesito hacer algo, lo pongo todo en manos de Él. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Y hoy contamos por primera vez con un invitado bien especial. Él es español, se llama Pablo Lul, y con él vamos a tratar puntualmente su experiencia cercana a la muerte. Así que este programa se viene bien entretenido, ponte cómodo, porque vamos a compartir experiencias que creo que van a ser aporte para todos. Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siéntete muy cómodo, esta es tu casa. Buenas tardes o buenos días y muchas gracias. La verdad es que un placer estar aquí contigo. Gracias, Pablo. Pablo, cuéntanos, ¿qué pasaba en tu vida? ¿Cómo estaba tu vida en el momento que tienes esta experiencia tan poderosa, tan determinante, ¿no? ¿Cómo estaba mi vida? Buena pregunta. No sé bien qué contestarte. A nivel físico, porque al final para hablar de la muerte clínica tengo que hablarte del tema físico. Yo estaba sano, estaba en perfecto estado, siempre he hecho deporte y me encontraba bastante bien. A nivel personal, también puedo decir que me encontraba bastante bien y todo esto vino de repente. Y cuéntanos un poco por qué y cómo se gatilla esta experiencia, cómo nace esto. Pues empieza todo de repente. Es verdad que yo tengo un episodio unas 3 semanas antes de un impacto emocional muy grande que de alguna manera es lo que me lleva a la parte física a de repente empezar a dolerme el corazón y sufrir un taponamiento cardíaco porque se me inflama el pericardio y se encharca de sangre. Yo te preguntaba cómo estabas tú en general porque me he dado cuenta que es relativamente frecuente que estaban pasando cosas intensas en la vida de las personas previos a una SM, entonces yo supuse que quizás podría haber algo de eso en tu experiencia. Sí, es lo que te comentaba ahora, ¿no? Justamente unas 3 semanas antes yo sufro un impacto emocional muy grande. Si quieres, por ponerle un nombre, podría ser una especie de traición, algo que no me esperaba para nada, que me lleva a una situación muy desagradable para mí y que me impacta de tal manera que bueno, que a las 3 semanas me lleva a tener 3 infartos y 3 paradas cardiorrespiratorias por una inflamación del pericardio. 3 infartos, súper potente. ¿Y cómo comienza esto? Relátanos esa historia que nos tienes aquí pendientes, expectantes. Pues todo esto comenzó en la primavera del 2017. Me empezó a doler el corazón de repente. Yo tenía una sensación en el pecho para mí indescriptible porque no era reconocible. Y bueno, decidiendo quedarme en casa a descansar, alguien me lleva de camino al hospital. Alguien toma otra decisión por mí y me lleva de camino al hospital. Tengo insuficiencia cardíaca y me cuesta respirar en ese momento y por eso decido tumbarme, ¿no? Pero bueno, de camino al hospital yo llamo a mi padre para decirle que me voy a urgencias y de camino al hospital, en el trayecto yo me caigo hasta 3 veces porque luego es cuando me dicen al hacerme el electro y hacerme una serie de pruebas que he sufrido 3 infartos. En esas 3 caídas he tenido 3 infartos. Enseguida me meten en el box de triaje para hacerme el electro, para hacerme las constantes y bueno, enseguida ven que algo no va bien. A mí me dicen que todo está perfecto, pero me meten en el box de urgencias.
Y en el box de urgencias, al hacerme tumbarme otra vez, el dolor se intensifica, porque lo que estoy sufriendo es una pericarditis. Claro, ahora ya con el tiempo identifico el dolor de la pericarditis, porque es un dolor intenso en el centro del pecho que se expande hacia afuera y que además me genera insuficiencia cardiorrespiratoria. Bueno, al meterme en el box de urgencias y tumbarme, hay un momento en el que llega mi padre porque yo estoy intentando vomitar porque tengo náuseas y hay un momento en el que cierro los ojos porque me doy cuenta de que es mi momento, de que me estoy muriendo, estoy en paz y sin pensar en nada ni en nadie, lo único que le puedo decir a la médico que me está intentando mantener despierto, que te pellizca la cara, que te dice venga Pablo despierta, le digo mira no te preocupes, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Para mí fue un momento extraordinario de total paz, el saber que me estaba muriendo y estar tranquilo. Bueno, en ese momento yo cierro los ojos y justo en ese hospital era la central del SAMU, estaba el equipo del SAMU también ahí, y a mi izquierda está el médico del SAMU que me da un golpe en el pecho para iniciar la RCP y abro los ojos y al box de paradas que se para, me sacan del box de urgencias y me llevan al box de paradas. Y en el box de paradas me meten con la cabeza por delante. Yo entro en el box de paradas y el último recuerdo que tengo en vida, en el umbral de la puerta del box de paradas, es el rostro de mi padre. Con la sensación de abandono, que otro hijo le vuelve a abandonar. Y te digo otro hijo le vuelve a abandonar porque tuve un hermano un año antes de que yo naciera que falleció a los 3 días. Que curiosamente yo llevo su nombre. Mi hermano falleció, se llamaba Pablo y un año después nací yo y me pusieron Pablo también. Bueno, lo último que recuerdo es a mi padre cuando cierran las puertas del box de paradas, la cara de mi padre. En el box de paradas yo cierro los ojos y muero. Y en ese momento mi alma se sale del cuerpo y se coloca como arriba de la habitación, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a verlo todo desde un lugar en el que todo lo que siento es una paz totalmente indescriptible y un amor que invade todo mi ser. Y además ahí ha venido mi hermano muerto a por mí. Y a lo mejor me preguntas, ¿cómo conoces a tu hermano, no? ¿Cómo reconoces a tu hermano si nació y murió un año antes que tú, no lo sé, solo te puedo decir que era mi hermano, claro. Sí, simplemente lo sabes, es una certeza. No es como aquí que necesitamos reconocer un rostro, un gesto, una voz, una mirada. Simplemente se sabe, esa información está ahí. Y estoy viendo todo lo que ocurre tanto dentro como fuera de la sala. Sigo viendo a mi padre con la sensación de pérdida y de abandono, como te decía. Veo cómo empiezan a manipular mi cuerpo para empezar la RCP, la adrenalina, todo lo que conlleva la primera parada cardiorrespiratoria. Y la sensación que tengo yo ahí en ese momento es sentir el cuerpo y sentir todo lo que le están haciendo sin el cuerpo. Es como cuando te ponen una anestesia local, más o menos, por intentar ejemplarizarlo. Te ponen una anestesia local, tú notas lo que están haciendo en la mano cuando te la han anestesiado o en la boca, cuando te hacen una anestesia y te van a sacar una muela o a hacer un empaste, notas todo lo que te están haciendo, pero sin esa sensación de dolor y de percepción total del cuerpo. Pues un poco era eso, ¿no? Y mientras tanto estoy viendo lo que ocurre fuera de la sala. Mi padre llama a mi madre para contarle lo que está pasando y que vaya por los nenes al cole y que los traiga. Una amiga médico del SAMU llama a mi hermana para contarle lo que está pasando. Mi madre llega con los nenes al hospital y mi padre sale con un amigo celador del barrio que estaba trabajando en ese momento en urgencias y mi padre le cuenta a mi madre lo que pasa. Mis 2 hijos en ese momento tienen 4 y 5 años para 6. El pequeño no es consciente de nada, pero el mayor, sin escuchar nada de lo que le está diciendo mi padre a mi madre, es consciente de todo. En ese momento mi madre se lleva a los nenes a su casa para dejarlos con mi hermana y Pablo, siendo consciente de todo, al llegar se esconde en una habitación a despedirse de papá. Y el niño se despide de papá y su alma se despide de mi alma. Todo esto que te cuento yo lo viví
desde fuera del cuerpo, y al despertar hay un momento en el que yo se lo cuento a mi madre, porque para mí era como un sueño, yo era muy analítico y necesitaba entenderlo, ¿no? Le cuento a mi madre todo esto y me dice que sí, pero que cómo lo podía saber. Digo, no lo sé, yo no sé si era un sueño, si era una imaginación o qué era, pero esto fue lo que viví, ¿no? Yo mismo me negaba la evidencia de esa vivencia tan real, porque para mí todo lo que vivo desde fuera del cuerpo es mucho más real que la vida misma. Pero bueno, ahí tengo por lo menos el contraste en ese sentido de que alguien me confirma, porque luego hay otra serie de cosas que hablo con la amiga médico del SAMU, que también me corrobora ella, ¿no? Bueno, en ese momento que me hacen la primera reanimación en el box de Paradas de la Fe, vieja, me meten enseguida en ambulancia al estabilizarme y me llevan de camino a la Fe Nueva, al hospital donde habían trasladado todo, ¿no? Porque al hospital que yo voy a urgencias solo quedaba urgencias y el SAMU. De camino tengo una segunda parada cardiorrespiratoria entre la calle San Vicente y Giorgeta, al lado de la estación del AVE de aquí de Valencia. Ahí la ambulancia se tiene que parar para efectuar la intervención, y en ese momento que yo estoy en parada cardiorrespiratoria, el médico intuye que tengo un taponamiento cardíaco y la enfermera, que no las tiene todas consigo, bueno, pues hace un poquito de tiempo con el instrumental, y en ese momento mi cuerpo, que está en parada cardiorrespiratoria, abre los ojos. Y ahí es cuando yo tengo el recuerdo de haber visto la ambulancia desde dentro. Todo esto que ocurre yo lo estoy viendo desde fuera del cuerpo y lo acompaño mientras tanto. En el momento que yo abro los ojos, el 112, el teléfono de urgencias de aquí, llama a la ambulancia y le dicen que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperándome en el hospital y que mandan un coche patrulla para abrir camino. Y en ese momento que la ambulancia se va hacia la Fe Nueva, mi alma, que lo está viendo todo desde arriba, se desdobla y se va con la ambulancia hacia la Fe Nueva, y hay otra que se queda ahí y ahora volveremos. Te digo una y otra por entender el desdoblamiento, pero es el todo del alma en ambos casos. Llegamos a la Fe Nueva, me meten enseguida al box de paradas, donde tengo una tercera parada respiratoria. Ahí ya el equipo de cirujanos drenan el pericardio, me sacan casi 600 mililitros de sangre del pericardio, lo drenan, me estabilizan y me llevan a la UCI. Y lo dejamos ahí, me vuelvo a la segunda parada. En la segunda parada, donde está mi alma, está con mi hermano y me pregunta, porque hay una especie de ventana, de aro, si quieres, arriba de las vías del tren, donde está mi hermano, que me pregunta que si quiero acompañarle. Detrás de esa pregunta, realmente lo que me está diciendo es si quiero recordar lo que voy a vivir. Claro, yo, sin saber que lo iba a recordar, le digo que sí, que claro, que le quiero acompañar. Damos el paso y atravesamos ese aro y a mí se me abre el cosmos. Como si apareciera en el espacio absoluto del cosmos, donde todo es oscuridad y luz y vida a la vez, ¿no? Con las estrellas, las galaxias. Y me lleva a través del no tiempo a recordar toda mi vida, hasta el final del trayecto, de ese camino. Y cuando llego al final del trayecto, me encuentro a mi hermano, que me está esperando y que me acompaña. En ese momento aparece mi abuelo materno y una figura que yo la identifico como la unidad, como Dios, si quieres. Es la representación de absolutamente todo. Es un ser, es un ente viviente, con consciencia de absolutamente todo, que unifica cada una de las cosas. Y me preguntan que si quiero quedarme o si quiero volver al cuerpo. Claro, yo conforme voy avanzando en la experiencia, la sensación de amor y de paz cada vez es mayor. Te invade por completo y te desborda. Me siento en casa y les digo que no, que me quiero quedar allí. Pero me dicen que no, que tengo que volver. Y entonces yo interiormente me pregunto, ¿para qué cojones me preguntáis? Bueno, con el tiempo supe que era una prueba, ¿no? Al querer quedarme me dejan pasar. Me dejan pasar y realizo un viaje por lo que podría ser la luz, si quieres, la unidad, como yo lo viví, en el que vivo infinidades de experiencias siendo parte de cada una de las cosas al mismo tiempo, de todo lo que ocurre, todo lo que sucede y todo lo que hay.
Recorro un hermoso jardín y acabo llegando a una ciudad maravillosa donde habitamos todos, nuestro hogar. Recorro cada rincón siendo parte del todo hasta que decido volver. Este viaje es infinito si quieres. Recuerdo cada olor, cada sabor, cada sensación, o sea, lo recuerdo sin los sentidos fisiológicos, un poco para entendernos. Y bueno, cuando decido volver, aparezco otra vez en la entrada, si quieres, donde está mi hermano y mi abuelo. Y entonces mi hermano me explica por qué estoy allí. Porque es él el que me lleva al proceso de morir para poder comunicarnos. Entonces me explica que es que cuando mi cuerpo iba a nacer en la tierra, habíamos llegado a un acuerdo él y yo, que era venir las dos almas en mi cuerpo. Entonces había un momento en la vida en el que él se iba a ir a casa y yo me iba a quedar habitando el cuerpo. La primera parte él era el conductor y en la segunda parte lo iba a ser yo. En mi vida, como tú decías antes, hasta llegar a ese momento, los últimos años fueron muy conflictivos por diferentes cosas, pero entre ellas era una lucha interna porque yo me sentía yo sin ser yo. Había algo en mí que me llevaba a la contraria a mí mismo, si quieres. Era como ser dos personas en una. Y ahí fue cuando lo entendí, cuando me lo explicó mi hermano. Y durante años estuve trabajando en ello hasta que al final, por no poder comunicarme con mi hermano, me lleva a ese proceso, ¿no? Nos despedimos, me despido de mi abuelo y entonces aparezco encima del cuerpo otra vez en la UCI. Tengo que entrar en el cuerpo otra vez, mi alma tiene que entrar en el cuerpo y tiene que entrar a través del corazón, como por un embudo, y tengo la sensación de meterme en un traje de neopreno, en el que no quepo, que me aprieta, que me cuesta, hasta que acabo de sentir que entro completamente, que desbordo el cuerpo, y entonces mi cuerpo despierta después de 6 horas en coma. Y bueno, en ese momento tengo que aceptar la situación, aceptar el viaje que he vivido y aceptar lo que está por vivir todavía el cuerpo, ¿no? Porque luego paso 9 días en reanimación y pasan un montón de cosas a nivel físico que tengo que ir recuperando poco a poco. Oye, Pablo, qué increíble la experiencia y aparte me llama la atención el nivel de detalles que tú tienes, que yo me he dado cuenta que se da mucho eso en las SM, que se incorpora hasta el más mínimo detalle. Ahora mi pregunta, Pablo, es, cuando tú estabas viviendo todo este proceso, toda esta experiencia, ¿tú eres consciente que te estabas muriendo o no estabas razonando, no lo estabas procesando y solo estabas viviendo la experiencia en el momento, pero sin un análisis racional de estoy en esto, me estoy muriendo, ¿entiendes? ¿Cómo lo viviste eso? El momento físico, yo era totalmente consciente de que me estaba muriendo, que era mi último aliento, que fue cuando le digo a la médico que me iba a dormir la siesta. Y era, pues eso, una analogía de me voy a dormir la siesta porque me voy a morir y ya nos veremos, ¿no? Ahí era completamente consciente. Y el morir consciente me da una paz increíble. Y a la vez recibo todo el amor que me da la vida. Luego, durante el viaje, como había muerto en paz mi cuerpo y había tenido esa sensación, para mí yo creo que extraordinaria en cuanto a sentir, el viaje lo vivo completamente sin pensar en nada ni en nadie, simplemente disfrutándolo y viviéndolo. Solo cuando vuelvo al cuerpo y me doy cuenta y despierto en el cuerpo recordando lo que he vivido, es cuando empiezo a pensar y a calcular para mí y a preguntarme, incluso a negarme que pueda haber sido fruto de mi imaginación, un sueño. Alguna vez había pensado que podía haber sido fruto de los fármacos, pero no es así porque antes de que me metieran cualquier cosa en el cuerpo, incluso en la primera RCP, con el tema de la adrenalina y tal, yo ya me había salido del cuerpo antes, porque es lo primero que sucede. Y a partir de ahí yo realizo el viaje fuera del cuerpo. Entonces, claro, tuve que aceptar que no fue un problema de fármacos. Y lo curioso de esto es que mi vivencia es cada vez más real. Y conforme va pasando el tiempo, es más tangible, más real, recuerdo más detalles. No es como en un sueño o en una imaginación que tú vas perdiendo y vas modificando. Siempre es igual y cada vez hay más detalles y más recuerdos. Mientras tú vivías esta experiencia, Pablo,
¿Tú te veías materializado, sentías un cuerpo o veías un cuerpo, o tú eras más que nada como un observador que vive la experiencia? Y a los demás, ¿tú los veías materializados, los veías solo, intuías su esencia, sentías esa presencia, sabías quién era, pero no los veías? ¿Cómo lo viviste eso? Yo lo viví como información. Por eso te decía antes, yo cuando veo a mi hermano ahí, que no lo veo a través de los ojos, simplemente es que no sé cómo explicarlo, porque es como sentirlo, es vivir ese instante, ¿no? Ni lo veo ni lo oigo, es igual que la comunicación. Cuando mi hermano me habla o me preguntan o nos comunicamos, no hay ningún tipo de lenguaje. Para mí ni siquiera telepático. La información está. Yo siempre lo asemejo a la comunicación que hay entre las células dentro del cuerpo. No necesitan hablar, no necesitan telepatía, simplemente la información fluye, ¿no? Es como la luz o la luz que va a través del cable y eso va ahí. Va un haz de luz y de repente se te abre el ordenador y sale muchísima información, ¿no? Pues es un poco parecido a eso. Yo Fíjate no vi que materializado nada. Fíjate que en mediunidad se da un poco ese fenómeno cuando uno tiene conexión de intuición directa, que no hay como un relato lineal. Es como yo sé esto, el centro y el final. Es como que lo sé todo. Como yo siempre digo a la gente que es como parecido como a recordar algo. Es como cuando alguien te dice, ¿recuerdas cuando fuimos a la playa y teníamos 12 años y yo no me acuerdo de repente? Ah, sí, pasó esto y ya te acuerdas de todo. Es como toda la información llega de una vez. Sí. Me imagino que debe ser algo parecido quizás, ¿no? Sí, y luego tu cerebro, por lo que estás diciendo, tú recibes toda la información y luego tu cerebro a nivel consciente es el que estructura eso de manera ordenada para entenderlo, ¿no? Tú en el fondo viviste esta experiencia y viste lugares, porque tú nos estabas diciendo que habías visto una ciudad como tal, ¿no? Y esta ciudad tú la veías como físicamente, ¿era parecido a ver una ciudad aquí o era muy diferente? Cuéntanos un poco eso. Sí, no tiene nada que ver, porque como te decía, es información, ¿no? Entonces, yo le pongo el nombre de ciudad para entendernos, ¿no? Porque es como nuestro hogar, nuestro pueblo, nuestra ciudad, como nuestro país, como quieras llamarlo, ¿no? Es un elemento, es un elemento, un lugar, si quieres, porque, claro, cuando deja de haber espacio y tiempo, es todo al mismo tiempo, todo a la vez y no existe nada, ¿no? Entonces, la ciudad... Mira, voy a girar un momento el ordenador porque yo estoy transmitiendo la información que yo viví y que sigo viviendo desde entonces a través de dibujos como el que tienes detrás, el que está detrás de mi cabeza. Ah, mira, sí, Y la ciudad... Aquí está. simétricos, No sé si se ve desde aquí. armónicos. Ah, ¿se alcanza a tomar algo? Sí, sí, pero no te preocupes. Es Está que bien. está como un poco lejos, si no, a ver si me lo pueden acercar y lo vemos. Yo lo viví como información y a nivel cerebral lo que he hecho ha sido traducirlo como he podido con el lenguaje del universo, ¿no? Al final, el lenguaje del universo son las matemáticas y las letras y los números son las líneas y los círculos, ¿no? Y es un poco como mi cerebro ahora traduce lo que vi, que es de esta manera. Por ejemplo, el dibujo que tengo detrás es la representación, cuando te digo que salgo del cuerpo y está mi hermano, junto con él está mi ángel de la guardia, si quieres llamarle así, que Ok. yo lo viví como el abrazo de Dios. Y es este dibujo que hay aquí detrás. Lo representa él, a tu Sí, guía o a tu y ángel. bueno, sí, realmente lo viví como el abrazo de Dios. Ok. Y que igual ahora se ve mejor. Wow, sí, sí, qué bonito. Súper. Y Tremenda así es obra. como represento yo lo que viví de la ciudad. Entonces, claro, porque no encuentro las palabras para describirlo, ¿no? Siempre hablo de tres aros concéntricos en el que habitamos todos los seres, vivientes y no vivientes, cuando volvemos a casa, y dentro de esos tres aros hay una serie de lugares y de familias o núcleos familiares. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que como no le doy tanta importancia, no le encuentro las palabras porque intento no describirlo demasiado, ¿no?
Claro. Sí, porque finalmente las palabras es limitado la capacidad que nosotros podemos expresar a través de las palabras. Si alguien te dijeran, describe lo que es el amor con palabras, nunca vas a lograr abarcarlo, ¿no? Abarcarlo completamente. No- siempre van a quedar un poco limitadas las palabras y es por eso que yo entiendo que estos relatos normalmente llegan hasta cierto punto. Normalmente hablan, vi una luz blanca, pero es mucho más que una luz blanca en la experiencia, ¿no? Es, para mí, la definición, la descripción de todo es el amor. O sea, si tengo que describir y definir todo lo que yo viví, cualquiera de las partes y todo el viaje que hice, amor. Y a partir de ahí, ahí está todo. Pablo, y cuando tú tuviste este encuentro con tu hermano, con tu abuelo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Tú sentías que estabas siempre muy conectado con él? La otra pregunta es, cuando tú llegas a este espacio como ciudad, ¿no? ¿Tú sentías que estabas como en un espacio que para ti de alguna forma te resultaba familiar o era como algo ajeno que estabas reconociendo? Estaba en casa. La sensación era de estar en casa, porque como ya te decía, ¿no? La sensación de paz y de amor cada vez era mayor. Y es de estar en casa formando parte de absolutamente todo. Entonces, cuando te digo que está mi abuelo y mi hermano, sí, claro, están ahí, pero igual que hay muchísimas más cosas y más personas. Pero en primer lugar, para hacer ese tránsito está mi hermano y mi abuelo. Y los vivo como en primera persona, ¿no? Como lo más cercano a mí. Desde la sensación de ser ellos mientras ellos son yo, siendo parte del todo, ¿no? Como te decía. Entonces no hay ni figuras, no hay materialización de ningún tipo, simplemente somos. Y la experiencia de tiempo es súper difícil de entender, me imagino, para ti, porque quizás fueron minutos o fueron quizás días, pero es muy probable que tu experiencia de tiempo fuera como infinita o muy grande, o no se puede definir como a través de lo que entendemos como tiempo, ¿no? Como un tiempo lineal. Claro, al salirme del cuerpo y el tiempo y el espacio dejar de existir, alguna vez cuando me han preguntado si podría contar todo lo que viví, siempre digo que no, porque no tendría tiempo suficiente en esta vida y en muchas vidas de contar todo lo que viví, porque al vivirlo todo desde cada uno de los elementos a la vez, es como si estuviera viviendo la vida de todo lo que hay al mismo tiempo. Entonces, no sé si me explico. No podría contarlo, ¿no? No tendría tiempo para contarlo. Porque en el fondo, para que la gente lo pueda entender, o a ver si yo lo entiendo también, es como si voy a describir el árbol, pero también tendría que describir cómo el árbol vive y cómo percibe el árbol también. Es como, como yo lo veo desde afuera, pero también lo que siente el árbol y la vida del árbol. Entonces, por eso es muy difícil y tomaría mucho tiempo, ¿no? ¿Es algo así? Desde fuera y desde dentro, Ujú. porque lo que yo viví es como estar dentro de, Claro. en la unidad esa que te hablaba, ¿no? Entonces ahora cuando hablas de describir el árbol, no solamente es describir el árbol, que estamos acostumbrados a ver las cosas desde fuera y describirlas, en este caso como lo viví es estando dentro, mientras estás fuera y ves lo que ocurre tanto dentro como fuera, Es decir, en este caso con todos los sentidos. es decir, siendo también el árbol, básicamente, en Eso algún es, momento. eso es. Siendo Pablo, siendo el árbol, siendo lo que Cada tenía. hoja, cada ramita, cada... Sí. Qué increíble. Pablo, ¿y cómo, cómo te cambió la vida esta experiencia? Me cambió cada vez más radicalmente, sobre todo la forma de transitarla. Eh, Me ha costado y me sigue costando adaptarme. Me ha cambiado mucho la manera de ver y de enfocar la vida y de gestionar las emociones, si quieres, porque se vive de manera diferente. No sé si se tiene más sensibilidad, si quieres llamarlo. Me afectan mucho más las cosas de manera sensitiva.
de manera... Soy más sensible a muchas de las cosas, mientras que al mismo tiempo estoy mucho más distante también. Es como lo que te decía, ¿no? Es estar dentro y fuera del árbol e intentar describir lo de dentro y lo de fuera. Es curioso porque es una de las cosas que más me cuesta encaminar en mi vida al día a día, que es como ser parte de cada cosa y tener esa empatía con lo que está ocurriendo y lo que está viviendo el de enfrente, mientras estoy muy distante de esa situación. Es muy curioso. A mí me ha afectado, bueno, pues me va cambiando, te vas aceptando y me ha cambiado mucho del quién era antes y quién soy ahora. Me imagino que cambian las prioridades. ¿Cómo cambia la relación con las personas? Me imagino que cambió también. La forma en que lleva las relaciones, quizás cómo te veían antes, cómo te ven ahora. Ahí es donde más me he dado cuenta que he ido cambiando, ¿no? En el feedback con los demás. Ahora, de cómo era antes a cómo soy ahora, me siento mucho más centrado en la vida. No hablo de la parte material, sino hablo de un poco todo. O sea, como más enfocado, si quieres. Y me es más fácil acompañar las situaciones. Cuando tú nos relatabas, Pablo, un poco como la revisión de vida, tuviste una experiencia, entiendo así, ¿no? Como volver y repasar tu vida. Hay muchos relatos que son como con mucho detalle, es como viviendo cada experiencia en forma intensa, muchas veces empatizando con el otro. Cuando yo hice algo que le causé daño a alguien es como también siento lo que sintió el otro. Es una experiencia que es muy profunda y que las personas lo relatan, pero yo me imagino que es muy difícil de que las personas podamos entenderlo en su magnitud, ¿no? Este tipo de vivencia. ¿Cómo lo viviste tú eso? Pues es el momento en el que mi hermano me lleva a través del no tiempo. Te digo no tiempo porque deja de existir el espacio y el tiempo, a recordar toda mi vida. Y cuando te digo toda mi vida, no es la vida de este cuerpo, es la vida de mi alma. Y lo recuerdo como si fuera una película que pasa a la velocidad de la luz, pero ves cada detalle a cámara lenta, como tú decías hace un momento, ¿no? Y ves absolutamente todos los detalles a todos los niveles. No es el detalle que recuerdas de algo que sucedió ayer, incluso los detalles de aquello que no recuerdas, pero que los ojos y los sentidos sí que captan y se quedan guardados. Y entonces en ese momento de expansión recuerdas absolutamente todo. Es como cuando haces una fotografía y tú estás enfocando algo, pero luego cuando revelas la fotografía o la miras en la pantalla y tienes el tiempo para ir mirando cada uno de los detalles, ves muchas más cosas de las que veías cuando estabas haciendo la captura, ¿no? Y lo recuerdo así. Y bueno, al final, pues eso, me lleva a través claro, al no existir el tiempo, vives todos los recuerdos de absolutamente todo, sin juicio. Que es clave, por lo Simplemente demás. comprendiéndolo, ¿no? Claro. Entiendo que dentro de tu experiencia viviste una suerte de desapego total a a la vida aquí, ¿no? Que a la gente le cuesta entender eso. Yo he tenido la fortuna de compartir con gente que ha tenido SM hace muchos años por los temas que me dedico. Fíjate que hay un relato, yo diría común, en eso, que no hay un apego. Entonces, yo una vez me hicieron una entrevista y dije que la gente del otro lado, la gente que ha partido, realmente no extraña a los seres queridos que están acá. No los extraña como los de acá sí los extrañamos, a los que partieron. Y la gente le cuesta entender, hubo polémica por eso, pero fíjate que yo siento que de entrada ellos sienten que siempre están conectados con nosotros, a diferencia de nosotros que necesitamos un cuerpo y algo material como para decir, oh, lo tengo, necesito tocar, necesito ver. La gente del otro lado lo ve distinto, lo vive distinto y no hay esos apegos. Yo siento que tú lo viviste así, ¿no? Sin apegos. Sí, esa distancia esa de la que te hablaba, ¿no? De estar desde dentro y desde fuera, tener
toda la empatía del mundo y formar parte de eso desde dentro, y a la vez estar en la distancia totalmente, ¿no? Es ese desapego del que tú hablas. Cuando morí totalmente consciente, sin ningún tipo de apego, porque como te decía, en ese momento tenía 2 hijos de 4 y 5 años para 6. Los sigo teniendo, lo que pasa que ahora son más mayores, tienen 14 y 12. ¿Qué pasa? Ni siquiera pensé en ellos. Que es algo que luego, cuando desperté otra vez en el cuerpo y me recuperé de los 9 días de reanimación y toda la historia, hubo un momento que me paré y dije, morí feliz, pero no he pensado ni en mis hijos. Y es porque realmente lo sentía así, porque ese momento era mi muerte, era mi final y mi comienzo, y mis hijos iban a vivir su vida. Igual que yo he vivido la mía cuando me alejé de mis padres o mi padre falleció, quiero decir, al final es ley de vida, ¿no? Y ese desapego no existe, o sea, ese apego no existe. Porque como bien tú decías, desde el otro lugar o desde el otro lado, si quieres, ellos están y están conectados contigo. La sensación de no estar conectados o no verlos o no sentirlos o no escucharlos es solamente desde la materia, desde el otro lugar, ¿no? Que es cuando te decía, ¿no? Estaba fuera del cuerpo y estaba viendo al mismo tiempo que estaba ocurriendo lo que pasaba en el cuerpo, lo que pasaba con mi padre, con mi madre, con mis hijos, con mi hermana, con mi amiga. O sea, estaba viendo un montón de cosas que estaban ocurriendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, claro, no necesitas estar apegado a nada, porque estás en eso. Por supuesto. Y fíjate que la gente tiende a confundir el apego con el amor. No sé si te has dado cuenta. Y ese es el conflicto que le genera a la gente. Tengo que extrañar porque si no extraño, entonces no quiero. Y obviamente la gente que ha partido te quiere y te ama mucho más probablemente de lo que te amaría acá, pero no sienten esa necesidad de tenerte pegado al lado porque ya están conectados contigo. Esa es la gran diferencia. Por eso uno puede decir que pasan mejor vida o están realmente en paz con esas cosas. Los apegos son cosas muy vinculadas a la materia y al ego, ¿no? Sin duda. De hecho, como tú decías, ¿no? El amor desde el otro lado, desde fuera de la materia, es incondicional, es absoluto. Entonces, y además al estar siempre ahí, no necesitas, como necesitamos aquí, el poder verte para comunicarnos, ¿no? O el poder escucharte y que yo te hable para poder hablar. Entonces siempre estás y es todo amor. No falta nada, ni sobra nada tampoco. Después de que volviste acá, ¿cómo fue ese regreso? ¿Fue traumático para ti? Muchas veces hay un desencuentro, muchas veces se da una situación como incluso cierto rechazo por el cuerpo en algunos casos, ¿no? Por sí mismo, por sentirse aquí como atrapado. ¿Cómo lo viviste tú, ese retorno acá? Para mí fue duro el volver porque tenía que aceptar lo que había vivido, que para mi cerebro en ese momento totalmente mecánico y analítico, me costó mucho aceptar y me sigue costando algunas cosas porque intento de alguna manera negarme para no lo sé, realmente no sé para qué, ¿no? Es como para no fascinarme demasiado, ¿no? Porque tampoco le doy tanta importancia al viaje, sino sí a todo lo que yo sentí, que era amor. Y para mí eso es todo. Entonces la vuelta, el cuerpo sí que lo sufrió, porque luego pasé 9 días en reanimación todavía, porque me quedaban bastantes cosas por pasar al cuerpo. Entonces, bueno, el cuerpo sigue necesitando, en mi caso, un periodo de adaptación, porque yo pedí paciencia, porque esto que estamos haciendo ahora tú y yo, el que te esté compartiendo mi experiencia, era una de las cosas por las que yo tenía que volver, ¿no? Que al final es un mensaje de amor y de esperanza, no es nada más. La historia que yo viviera o el viaje que yo viviera es lo de menos, ¿no? Si nos vamos a, no lo sé, a Nueva York los dos, o a Londres, o a donde sea, lo importante no es lo que hayamos visto y dónde hayamos estado y dónde hayamos comido, dónde hayamos cenado, sino realmente la sensación y la experiencia que has vivido, ¿no? Y con quién lo has compartido, cómo te has encontrado.
Y para mí eso es lo importante de esta comunicación, ¿no? De este compartir. Entonces, me quedo con eso. Y el cuerpo se ha tenido que ir adaptando y tengo que seguir aceptándolo porque pedí paciencia, porque no me gusta exponerme. Entonces dije, bueno, despacito. Entonces, mientras no acabe de hacer todo lo que tengo que hacer, el cuerpo va poco a poco recuperándose del todo. Y ya te digo, han pasado 8 años ya, ¿eh? Los primeros 6 años que fueron de negación absoluta prácticamente. Yo hasta el 6.º año, 7.º, no empecé a compartir nada. Y esos 6 años sí, sufrí, cada 3-4 semanas estaba ingresado otra vez en el hospital. Porque no lo compartía, porque no lo hablaba, porque me lo negaba, por bueno, una serie de... Al final, como lo vivió mi cuerpo, ¿no? Pablo, ¿y cuál fue el factor gatillante principal para que tú dieras el paso y te atrevieras a exponerte y a contarlo públicamente y que todo el mundo sepa tu experiencia? Pues, por un lado, el efecto que hizo en mí, en cómo me ha cambiado la vida y cómo ha hecho que transite la vida ahora, cómo eso mismo ha hecho que los de mi alrededor también les afecte de la misma manera y en ciertos momentos, sobre todo así como más críticos, la muerte de un familiar, una depresión profunda, una enfermedad crónica, terminal, cómo ese tipo de cosas, cuando yo lo comparto con mi entorno, hace que los demás también cambien y vean la vida y la muerte de manera diferente, ¿no? Esos son las 2 primeras cosas que a mí me llevan a compartirlo y a empezar a compartirlo. Luego, bueno, pues la gente que me va conociendo me va pidiendo que lo comparta, que lo cuente, que esto es importante, que la gente necesita de alguna manera este mensaje de esperanza, de paz, de amor, ¿no? Al final yo creo que es un poco por ello, ¿no? Por todo eso. Y claro, luego, pues gracias a mi mujer, que fue la que me ayudó principalmente a ponerle orden cronológico, como tú decías, ¿no? Recuerdas todo ese recuerdo, ese chorreo de información, pero luego cuando lo vas a contar no sabes cómo contarlo porque está todo ahí a la vez. Entonces ella me ha ayudado a ponerle un orden cronológico, a poder contarlo y a poder lanzarme. Y entonces el ponerle ese orden a mí me ayuda a poder transmitirlo. En el fondo, uno de los factores trascendentes de esto es un poco normalizar la muerte como un proceso fundamental de la vida, básicamente, y entender que la muerte es solo un paso, es un estado, es un cambio de estado, básicamente. Sí, porque a mí me sorprende que en la mayor parte de las familias, de los países, independientemente de la cultura, el tema de la muerte siempre está debajo de la alfombra y no se habla, no sale a la luz, a los hijos no se les educa en torno al tema, no se normaliza y cuando hablamos de ella es cuando se nos pone frente a la cara, básicamente, cuando debería ser un tema relativamente recurrente, porque es la única certeza que tenemos, ¿no? Sí, aprender a morir, aprender a vivir, ¿no? En mi casa, claro, yo he vivido la muerte con bastante naturalidad desde pequeñito, porque viví varias muertes de familiares muy cercanos de primera mano y se vivía con bastante naturalidad. Y luego desde muy pequeñito, desde la juventud, estuve muy interesado en leer sobre la muerte, sobre otras culturas, sobre otras filosofías, y todo eso me llevó al proceso de morir en paz, ¿no? Y al volver, he tratado la muerte con mis hijos desde pequeñitos con total naturalidad. De hecho, como en principio tengo una enfermedad sin diagnosticar y cada varias semanas tenía una pleuropericarditis que me ingresaban y que, bueno, a mí lo que me preocupaba era ir con ellos 2 por la calle solos y que tuviera un infarto o tuviera una parada y estuvieran los 2 pequeñajos conmigo y se perdieran o los cogiera alguien. Entonces jugábamos a entrenar que papá se moría. Para que yo me desmayaba en el suelo, ellos cogían el móvil, llamaban a urgencias, al 112, llamaban a la mamá, llamaban a los yayos, a los abuelos o tal, y hasta que no apareciera
la mamá, los yayos o los abuelos o quien fuera, ellos no se podían separar de papá. Y eso lo entrenábamos, lo jugábamos en casa. Y hablábamos de la muerte, me preguntaban lo que fuera. Falleció mi padre al poquito tiempo y los dos vinieron al tanatorio y el mayor quiso entrar a ver y a darle un beso a mi padre, que estaba fallecido, estaba dentro del... Pero porque se vive con naturalidad y no ha sido... Es mucho más sano, ¿no? Yo creo que es mucho más sano porque al final, como tú decías, es algo totalmente inevitable y que nos acompaña desde el momento en el que nos fecundan. Es nuestra hermana. Exactamente. La compañera de vida siempre está a tu lado y Sí. en algún momento te va a decir, nos toca, vámonos. Es así. Pablo, y tú mencionabas el tema de tener lucidez o estar en paz al momento de partir. Eso es súper, súper importante. Comparte tú eso con la gente que está viendo este video. Sí, como te decía, a mí me ayudó el haber vivido muchas muertes de primera mano. Yo recuerdo las dos primeras muertes más cercanas, tenía 4 o 5 añitos, fallecieron 2 bisabuelos en poquito tiempo, luego falleció otra bisabuela siendo yo un poquito más mayor, yo creo que eran 8 o 9 añitos, y con 13 años mi bisabuelo materno falleció en mis brazos prácticamente. Y luego a partir de ahí he tenido más muertes, ¿no? Mi abuela, mi abuelo, mi otra abuela... he vivido muchas muertes y como de manera muy natural. Y el hecho de leer y abrirme a esa posibilidad, porque va a estar ahí sí o sí, me ayudó al momento de darme cuenta de que estoy muriendo, estar totalmente en paz. Porque es algo que va con nosotros. Para mí, como lo viví yo, aparte de que es algo inevitable, es la mayor experiencia de la vida, porque es el momento de tránsito, de cambio, de transformación, en el que dejas el cuerpo y, como yo lo viví, pasas a ser, porque eres parte de todo. A mí se me abrió la ventana a mi alma y una puerta a Dios, una puerta a mi alma y la ventana a Dios, porque yo no era creyente, nunca he sido creyente, y desde la experiencia sigo sin ser creyente, pero porque sé dónde he estado y con quién he estado y no necesito ser creyente. Dios está ahí, y si lo quieres llamar Dios, para mí es la unidad. Y entonces se me han abierto las puertas del cielo, si quieres. La vida es otra historia. Y la muerte es otra historia completamente diferente. Se puede decir que uno de los cambios más radicales que has tenido o más profundos tiene que ver precisamente con tener una visión después de tu SM mucho más espiritual de la vida. Sí, puede ser, puede ser. Yo de alguna manera era espiritual a mi manera. En mi casa y en mi familia siempre han sido creyentes. Mi padre era muy creyente y practicante y... a mí se me había educado y criado tanto en el colegio, porque iba a los jesuitas, y en mi casa con total libertad, era cosa mía, mis creencias y mis pensamientos, y eso me permitió verlo de manera tranquila también, sin poner un bloqueo completamente, ¿no? Sin que fuera un tabú, igual que la muerte. Entonces el cambio al volver para mí fue un salto de fe, si quieres. De hecho, curiosamente, yo muero, la primera parada la tengo en la Fe Vieja, que es como le llamamos aquí en Valencia, porque la Fe, el hospital que se llamaba aquí La Fe, se cerró y se abrió otro nuevo que le llamaban La Fe también. Entonces aquí nosotros coloquialmente le llamamos la Fe Vieja y la Fe Nueva. Okay. Entonces yo morí en la Fe Vieja y nací en la Fe Nueva, o renací en la Fe Nueva. Simbólico, por lo menos. Sí. Claro. Y la gente que te conoce, que te ha conocido desde siempre, ¿te han hecho ver tus cambios principales? ¿Dónde ellos ven así como el Pablo de antes y Pablo de hoy? Aquí hay una diferencia grande, previo y post experiencia. Sí. Así recordando, no recuerdo ningún momento como muy dramático, drástico, o sea, como muy radical, pero sí que día a día te van mostrando los cambios que tú vas teniendo, ¿no? Y que van teniendo. Porque a mí lo que más me interesa son los cambios que veo en los demás.
recuerdo un poco por la pregunta que me hacías antes, ¿no? De por qué me lanzaba a compartir un amigo que es como un hermano. Llevábamos ya tiempo después de este episodio hablando sobre el tema de la muerte, mi experiencia, y llegó un momento que su padre se puso muy malito y al final falleció y me dijo, gracias a lo que hemos estado hablando y todo lo que compartes conmigo, he podido vivir la muerte de mi padre en paz e incluso con alegría. Y antes le tenía pavor a la muerte. Así que te van mostrando, ¿no? Esos cambios. ¿Qué le dirías así, en forma simple, a alguien que le teme a la muerte, o que puede estar cercano a la muerte, o que entiende que ya le queda poca vida, ¿no? Acá, poca vida acá, digamos. La vida sigue. ¿Qué le dirías a esa persona, digamos? Poca vida al cuerpo, ¿no? Poca vida al cuerpo, exactamente. Yo le diría que lo disfrutara. ¿Que disfrutara Porque qué? hay una ¿La vida? cosa, ¿Lo que queda de vida? el proceso que le quede. Ya. En lo que le quede de vida, el proceso de la enfermedad, incluso el momento de la muerte. Porque una de las cosas que a mí más me vienen en esos momentos es, si estás intentando disfrutar toda tu vida, sea la que sea, intentando ser feliz, intentando estar en paz, encontrar la seguridad, compartir con los demás, amar a tus seres queridos, hacer todo lo posible por la gente que te rodea, si llega tu último momento y en tu último momento lo vas a vivir de manera agónica, con miedo, con desesperanza, con qué me queda por hacer, qué voy a dejar, qué sentido tiene todo lo que has vivido antes, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo lo mismo, disfrútalo, o sea, disfruta, porque no lo vas a poder evitar, entonces disfrútalo. Y a la gente que está acompañando a alguien que va a partir, o también gente que está viviendo procesos de duelo ahora. A mí, o sea, en este canal hay mucha gente que vive temas de duelo, procesos de duelo, están viviendo duelo. No lo sé, porque yo creo que es algo muy personal, ¿no? Pero es igual que lo de la muerte, ¿eh? Yo te digo disfrútalo, pero al final cada persona vive su situación como puede y como sabe. Es verdad que si nos empoderamos un poquito más o le ponemos un poco más de esfuerzo, si quieres, no sé cómo llamarlo, podemos hacer que las cosas ocurran para nosotros como nosotros queramos. Quiero decir, lo que va a ocurrir igual, y lo que haya ocurrido ya ha ocurrido, y eso no lo podemos evitar. Y cómo se vayan a desarrollar las cosas tampoco, hay muchas veces que no se pueden evitar, tanto en el duelo como en la muerte. Lo que creo que sí que podemos hacer es elegir cómo querer vivirlo. Entonces, como es algo muy personal, hay personas que necesitan pues más parte de negación, más parte de dolor, más parte de rabia, más parte de aceptación. Cada uno necesita su camino, ¿no? Pero a lo que sí que hago más hincapié es intenta elegir cómo quieres vivir cada proceso. Porque el hecho ya está ahí y el camino está hecho, ¿no? Y lo que ha ocurrido ya está delante de ti. Pues intenta elegir cómo quieres vivirlo. Con pena, con rabia, con dolor. Yo creo que es mejor elegir algo que te lleve a sentirte bien, ¿no? A pesar del dolor, o a pesar de la rabia o del enfado, de la pérdida, del desapego. Es complicado, es complicado. Claro. Pero yo siempre pienso que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y las comparten, de alguna forma contribuyen al consuelo, básicamente, a que las personas quizás puedan aliviar un poco ese dolor, porque al menos pueden entregar un poco de esperanza a personas que están viviendo esos procesos, y de partida de momento que los relatos en general, por lo menos los que yo he escuchado, siempre te hablan de mejor vida, ¿no? Normalmente se dice pasó a mejor vida, y el relato que se hace normalmente de la gente que ha tenido SM es eso, es que es una mejor vida. Entonces, como hay que entenderlo un poco así, ¿no? Es como parte de la función de ustedes también. Sí, realmente esto que estamos viviendo es un sueño, porque para mí la vida real es lo que viví después de la muerte. Esto es una especie de sueño. Igual que el sueño es un sueño en vigilia, es algo que ha ocurrido durante la noche,
que recuerdo en mayor o menor medida, con mayor o menor detalle, y que me ha llevado a sentir más o menos cosas. Entonces lo tengo ahí como que es parte del proceso de dormir, como la vida es parte del proceso de morir, de ese cambio, de ese tránsito, de ese irme realmente a casa, ¿no? Mira qué interesante lo que planteas con respecto a que esta vida es como ilusoria, ¿no? Es como, sí, es como un sueño y cuando uno está al otro lado, es como vivir la experiencia real. Y eso un poco te da a entender lo, lo potente que es la experiencia, ¿no? De poder vivir experiencias con tanto detalle y con tanta información o de una forma tan profunda, ¿no? Que me hace mucho sentido. Aparte que lo que yo he visto en experiencias mediúnicas propiamente tal, muchos relatos dicen esto es como quedarse dormido, estar en un sueño y quedarte en el sueño. Es como me quedé dentro del sueño, no salí del sueño. Un poco esa es la sensación. Sí, es como estar en la Matrix o estar fuera de la Matrix, ¿no? Aprovechando la simbología, ¿no? Pablo, entiendo que tú tienes un par de libros, has hecho un par de libros. ¿Qué te inspiró? Cuéntanos un poco, háblanos de ese material. Pues me inspiró la experiencia realmente. Yo escribo desde jovencito y nunca había publicado nada. Y a través de la experiencia escribo un libro 2 años después en el que cuento la historia de la experiencia junto con 3 historias más a la vez. Es la misma historia pero vista desde 4 lugares. Desde la fe, desde lo que podrías ver si quieres en primer, así como vista más sencilla, el amor a alguien o el amor de pareja o el amor a un padre, a una madre, a un amigo, una relación, ¿no? de seres humanos. Desde un punto divergente totalmente diferente a lo que estás leyendo, por cómo está escrito. Y está escrito en formato poemario. Se llama Cartas al Viento. Y le pongo ese título y yo no empiezo a contar que esa es la historia contada de otra manera hasta hace un año o así. Lleva publicado desde el 2019 y nunca he dicho que era la historia. Ah, mira. Y le llamo Cartas al Viento porque para mí el utilizar la palabra viento es como utilizar... me refiero a viento cuando me refiero a Dios, si quieres. Porque el viento genera cambio, genera creación y es como el inicio de todo. Entonces es cartas a Dios, cartas al viento, cartas a la unidad, cartas al Padre, cartas a la Madre. Por eso cuenta varias historias o desde varios lugares a la vez. Está en formato poemario y además tiene mucha numerología, tiene mucha relación con la geometría también, por cómo están estructurados los capítulos, los poemas. Cada poema se puede leer entre líneas, hay una cantidad de poemas y de versos en cada uno de ellos, en cada uno de los capítulos. Bueno, tiene una historia ahí bastante entretenida. Ese es uno de ellos, que la primera edición se publicó con la editorial Ole Libros, que creo que no queda ninguna de la primera edición. Se puede comprar a través de la web de la editorial Arvitae, arvitae.life, donde está el segundo libro también, que es Cuando estuve muerto. Cuando estuve muerto es la historia de la experiencia narrada. Ok. Como te he podido narrar ahora brevemente, ahí está narrada la historia. Y ese se llama Cuando estuve muerto. Y está también en la editorial arvitae.life, pero se puede comprar también en Amazon. O sea, el segundo no está encriptado como el primero, que tiene como distintas capas, ¿no? De lectura, tiene distintas capas. Eso es. Y el segundo es un relato lineal. Haciendo un poco al hilo de lo que me decías antes, porque creo que para mí, con la experiencia que yo viví, cómo lo he vivido y cómo lo vivo ahora, lo más importante de todo esto, como te decía antes, que es el amor y el sentirse en paz, es el cómo llevarse eso al día a día. Porque creo que está muy bien filosofar e intentar, no sé, fantasear si quieres, pero creo que realmente lo importante es llevárselo al día a día, ¿no? Y es intentar que cada uno, cómo encontramos eso que nos ancla
al lugar en el que estamos para poder llevarlo a un momento mejor cada día de nuestras vidas, para nosotros y para los que nos rodean, cómo transmitirle a los que tenemos al lado esa sensación de amor y esa sensación de paz, independientemente de la situación, porque hay situaciones muy complicadas y todos hemos vivido situaciones difíciles, y creo que realmente esos son los momentos en los que hay que estar más ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, me salía con la pregunta de antes, yo cada vez, es que me cuesta, como yo no era creyente me cuesta utilizar ciertas palabras, pero yo desde que volví sé que estoy con Dios, la fe es absoluta porque no necesito tener fe, porque sé lo que viví. Entonces cada cosa y cada día que necesito hacer algo, lo pongo todo en manos de Él, lo pongo en manos de Dios, y es verdad que actúo lo que tengo que actuar, porque al final si no te pones manos a la obra las cosas no ocurren, pero lo dejo en sus manos para que ocurra como tenga que ocurrir y acepto las cosas como vienen. Yo vine con dos frases. Una que era sonríe y sé feliz. Al despertarme, la primera frase que recuperó mi cuerpo fue sonríe y sé feliz. Y luego he descubierto que tú sonríes cuando eres feliz, cuando te sientes bien, pero si no te sientes bien y entrenas el cuerpo para sonreír, es bidireccional. O el cuerpo le manda la señal al cerebro o el cerebro se la manda al cuerpo, ¿no? Entonces puedes ser feliz siempre que tú quieras, independientemente de la situación, y puedes conseguir una situación de bienestar si lo quieres. Y luego la otra frase es, si hubiera alguna meta o algún propósito en la vida, sería vivir. Si no, no se llamaría vida, se llamaría de otra manera. Y es vivir con la intención de experimentar cada suspiro, cada aliento, con la ilusión en el corazón y la actitud en las manos. Pablo, ha sido un placer estar hoy día contigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, espero tenerte en otro programa próximamente, ya que creo que hay muchas cosas ahí que quedaron en el tintero que se podrían desarrollar más. Un abrazo grande y nos vemos próximamente. Un abrazo y muchas gracias, Esteban. Cuando quieras, aquí estoy. Y a todos ustedes quiero agradecerles que nos hayan acompañado hasta ahora y como siempre les digo, si les ha gustado, compartan esta entrevista, denle like, si no estás suscrito al canal, suscríbete, si podemos llegar a muchas más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.